Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por su canal Telefuturo, Canal 23, Rafael Méndez y un servidor, Ramón García, con ustedes en Al Punto. Señor Méndez. Como todos los días. Bien, usted sabe que le están viendo a usted ahora por todo el territorio nacional, a través de los diferentes sistemas de cables por los cuales se transmite Telefuturo, Canal 23. No, en mi provincia. También lo están viendo usted ahora mismo, en este preciso momento, en Estados Unidos, por ahí en Nueva Inglaterra. En tiempo en real. La noche, en tiempo real, también por internet, en todo el mundo. Pero en las noches usted va a estar en el horario premium, 8 de la noche, en Nueva Inglaterra, con Érico, allá donde Rubén, su amigo, Rubén Mario Pérez. Podemos saludar a Rubén. Pero Rubén nos ve entre veces. En veces. A las 8 de la noche. Sí, me envía un Pues ya esa hora está él en su casa y tranquilo. Sí, mensajito. Pues Rubén, saludos Rubén. Rubén Pérez, de Las Clavellinas. Y allá, en Villajaragua y zonas aledañas, de seguro que quizá lo estén viendo usted ahora en estos momentos. Sí, por allá se ve mucho. Claro. De seguro que lo estarán viendo usted ahorita, allá. Bueno, Ramón, la chikungunya sigue siendo el tema principal. Sigue ganando espacio. Junto a la problemática hospitalaria, junto a las debilidades de los hospitales, junto a la reconocida y admitida incapacidad del gobierno para atender las deudas. Tenemos un presupuesto gravado por las deudas, por el servicio de la deuda externa y el servicio de la deuda interna. Tenemos que los hospitales, vamos a decir también las cosas buenas, tenemos que el 911 ya arranca, tenemos una serie de anuncios en términos de las escuelas, de que el gobierno ya para el inicio del año escolar estará preparado para que entren una buena parte de las tandas extendidas. Tenemos que la situación ahora del PRD parece que se queda tranquila y del otro lado ahora es que comienzan los fraccionamientos. En la convergencia. En la convergencia. No, pero déjalo ahí para que abordemos eso con más detalle ahorita. No, yo nomás estoy diciendo, diciendo todo lo que sí. Los titulares. Tenemos, en fin, que anoche yo veía la televisión y yo hacía cruz para que ningún extranjero que llegue a la República Dominicana por primera vez sintonice uno de nuestros noticieros, porque solamente era sangre. Sí, anoche, ayer fue un día sangriento. De lutos. Oye, parecía como Palestina. Qué pena que la delincuencia ciegue, la delincuencia y la intolerancia masculina y las muertes casi salvajes. Sí. Porque ¿qué es eso que están peleando dos mujeres, una y otra, y viene el tipo y mata al que era esposo de la esposa de él? No, y el caso de la oficial de AME. Ese caso penoso. Que le cegaron la vida en plena labor, laborando. Oye, para facilitar el tránsito vehicular. Pero dos hombres pueden, si quieren, doblegar a esa mujer y quitarle el arma. Si eso era lo que querían, la pueden doblegar, como tú decías, en tiempo récord se la quitan rápidamente. Oye, no por Dios, la vida a esa muchacha. Qué desprecio a la vida tenemos. Mira, Rafael. Como que hay que levantar el ánimo de los dominicanos. Este país tiene demasiadas potencialidades para darnos a todas y a todos lo que necesitamos para vivir dignamente. Así es. Lo tiene desde hace mucho tiempo. Mira. Pero aquí hay una cultura trujillista sembrada, ancestrada. Lamentablemente. Ancestrada de corrupción, clientelismo, populismo, todo. Y que todo tiene que enyavismo. Tiene que ser a la mala para poderlo imponer. Mira, Rafael, tú hablabas de las aulas que se han inaugurado, las escuelas nuevas que se han inaugurado, para la tanda extendida,
que ya es muy probable que el presidente Danilo Medina, en agosto de este año, que cuando inicie el año escolar formalmente, pues ya sí estén concluidas las famosas 10.000 aulas prometidas y que comiencen a trabajar en el sistema de tanda extendida, que será un alivio muy, muy importante para los sectores menos pudientes del país, que tengan asegurado en un mismo lugar dos panes importantes, el pan de la enseñanza y el pan de la alimentación, porque claro. los hijos de los más pobres del país, que son los que van a las escuelas públicas en todo el territorio nacional, tienen asegurado, los que van a la tanda extendida, desayuno, almuerzo, una merienda y supervisión de la tarea, que es importante, supervisión de la tarea. En la misma escuela. En la misma escuela. Ya el niño cuando va a la casa después de las 4 de la tarde, lo que vaya a descansar o a repasar algunas que otras tareas que quedaron pendientes, ¿te das cuenta? Pero no va ese niño a hacer otra labor que no sea ya descanso. Pero dentro de todo este panorama que hemos presentado, hay cosas que me apenan mucho, que al parecer estamos aplicando el merengue aquel, el famoso merengue aquel, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Denuncia la Fundación Institucionalidad y Justicia que hay graves anomalías en la jurisdicción inmobiliaria del país. La jurisdicción inmobiliaria comenzó a reformarse, Rafael, a raíz de la conformación de la Suprema Corte de Justicia, producto de la modificación a la Constitución de la República del 1994, que establecía la constitución del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esa Suprema Corte de Justicia, que hasta hace pocos años dirigió el doctor Jorge Subero Isa, pues cumplió su papel, el sistema de justicia avanzó en la República Dominicana, la jurisdicción inmobiliaria recibió un importante apoyo de un organismo internacional para desentar eso. ¿Por qué? Porque la jurisdicción inmobiliaria antes de 1997 aquí en el país era un desorden. Usted vivía en su casa, había financiado quizá la vivienda donde usted vive y usted está consciente de que esa vivienda es suya, porque tiene un financiamiento con un banco y los bancos como tal hacen todas las indagatorias posibles. Pero es probable, Rafael, que quizá eso sea de papeles y que quizá el propietario de tu vivienda o apartamento de tu vivienda sea otro. En el pasado era así, no había confianza en la jurisdicción inmobiliaria, en los títulos. ¿Tú recuerdas? Sí, sí. Que un título era un pedazo de papel cualquiera. No tenía credibilidad el título. Entonces, ¿qué sucede? Eso alejaba la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque el principal activo de una empresa que se establezca aquí en el país es el lugar donde se asienta. Por ejemplo, una empresa hotelera, ¿verdad? Un hotel de lujo, de estos que hay en el este del país. ¿Cuánto gasta comprando solo los terrenos? Una millonada, unos millones en dólares. Entonces, que usted se encuentre que ese hotel está en un terreno incierto. Fíjate que hasta ustedes, los Trinidad, se estaban abrogando ser los dueños. Abrogando ser los dueños de allá de la bahía de Samaná. ¿De qué somos? Ya hasta eso, Sí, imagínense. imagínense somos. Eso. Es para afuera que van todos los que ustedes, los Trinidad, se estaban abrogando eso. No, es para afuera que van Entonces, todos los que sucede? Eso es de nosotros, los Trinidad. Oigan eso, es un ejemplo palpable eso, del desorden que era la jurisdicción inmobiliaria aquí en el país y que gracias a Dios... ¿Tú ves esas ballenas? ¿Esas ballenas son de nosotros? ¿También de ustedes? Claro. Entonces, señores, miren, lo que ha dicho la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, mueve a preocupación. Dice que hay un aumento desbordado de los expedientes, que existe carencia de recursos. No me explico por qué carencia de recursos, porque los servicios que presta la jurisdicción inmobiliaria no son gratis. Se paga por eso, ¿verdad? Ahora, ¿quién recibe eso? Lo recibe impuestos internos. Porque cuando tú vas a hacer una transferencia de un bien inmueble, tú pagas la transferencia de impuestos internos y viene aquí a la jurisdicción inmobiliaria y lo que deposita es los documentos con recibo. No deposita nada en efectivo. Eso adecentó esta jurisdicción inmobiliaria. Pero, ¿qué sucede? Vamos a ver si el gobierno central, que recibe los recursos a través de la Dirección General de Impuestos Internos, también lleva esos recursos a la jurisdicción inmobiliaria. El doctor Wilson Gómez,
que fue el registrador de títulos, Sí, sí. que canalizó el adesentamiento de esta institución, de la jurisdicción Nuestro inmobiliaria. amigo. Bueno, amigo nuestro, Sí, un sí. jurista intachable en la República Dominicana, Sí, un sí. jurista intachable. Hombre con una trayectoria. Nadie puede hablar del doctor Wilson Gómez que se ha visto envuelto en escándalo y mucho menos en esta área de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, finalmente, para darte la oportunidad, Rafael, queremos llamar la atención al doctor Mariano Germán, procurador, presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que no permita que este logro de la justicia dominicana en materia de jurisdicción inmobiliaria no se eche atrás, que se puedan seguir recibiendo logros importantes y que se adecente esto a tal punto. Fíjate, un título, tú hacías una transferencia de un bien inmueble antes, duraba 2 años para salir el título. En 45 días tú tienes ese título. 45 días y quizá en menos. Ahí no hay tráfico de influencia. Te dan un cintillito con un código. Ese código usted va y lo pasa por un verifón allí y le dice de una vez, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se quitó también esto de que tú ibas como abogado, o yo en este caso que soy abogado, iba a hacer una gestión inmobiliaria a Rafael Méndez. ¿Qué sucede? A mí me entregaban el título, ya no. El título se lo entregan al propietario, al legítimo propietario, o en ausencia del propietario, al abogado, pero con un poder firmado. ¿Por qué? Porque muchos profesionales del derecho también se prestaban a triquiñuela con esto. Entonces, habían profesionales del derecho que de repente tú lo veías con muchas propiedades inmobiliarias y eran pequeños. Se quedaban con los títulos. Pobres diablos que egresaban de las universidades y en 4 o 5 años usted veía su holgura económica. Comenzaban a exhibir inmediatamente. No, le servía de abogado, entonces después de año y lo hacía pasar año y año y que ese proceso no se cumple, al fin y al cabo, cuando salía la persona ya se va desencantado. Y a Dios que reparta suerte. A Dios que reparta suerte. Bueno, esa es la situación. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. De la enfermedad. De regreso con más de Al Punto. Rafaela Chikungunya. Bueno, ¿Cómo es? mira, Ramón, la verdad que uno que, en mi caso, que soy de pueblo, me llaman de los hospitales. Hay muchos casos, allá debe haber muchos casos de eso. Sí, de allá de los hospitales. Sí, porque hay un lugar allá de tu pueblo, y escúchame que te interrumpa, una posita que queda de camino a la Clavellina, que ahí hay 1.425.323 mosquitos. Camino a la Clavellina, ¿no? Sí, una posita que hay por ahí, una cosa. 1.436.000 mosquitos por cada persona que se mueva. Sí. Bueno, el lugar que hay más mosquitos de la ahorita del mundo, el pueblo de Rafael. Sí, por allá sí, porque esa plaga es cíclica, es endémica de nuestro medio. Hay muchos casos de chikungunya por allá. Bueno, me dicen, recibo constantemente llamadas de impotencia, de que así, lo mismo que está pasando a nivel nacional, que se han agotado los medicamentos, la situación parece que se torna más grave en Neiva, en el mismo Neiva como municipio cabecera, en el hospital, y en Villa Jaragua, que también se están atendiendo muchos casos, en Los Ríos, bueno, voy a decir casi en todos los municipios, estoy hablando de los lugares donde he recibido los reportes de manera más continua, más repetidas, caso de Los Ríos, caso de Villa Jaragua y caso de Neiva, donde en Neiva me dicen que se están atendiendo casi 200 casos diarios de la enfermedad. Pero a esto se añade algo que es nacional, como es el hecho de que los hospitales a esta altura del juego solamente han recibido 2 partidas de la asignación mensual. Sí. Y hay unos hospitales incluso como es el caso de Neiva, que me dicen que de octubre a la fecha solamente ha recibido dos partidas de la asignación mensual que tienen los hospitales.
porque realmente, si bien fue una cosa muy buena y bien aplaudida por el país, y eso contribuyó entonces a aumentar la población que busca asistencia médica en los hospitales públicos. El hecho de que el presidente Danilo Medina, en una acción de justicia y de servirle a los más pobres de este país, se quitó lo que se llama la cuota de recuperación. Yeah. Lo que pasa es que al quitar la cuota de recuperación, necesariamente había que suplir esa parte con algunos otros, con una asignación o con un aumento de la asignación mensual. Pero también no solamente es carga para el gobierno, no solamente es carga para la responsabilidad del gobierno, sino también que hay muchísimos hospitales que producto de su deficiencia administrativa se tardan demasiado con mandar los reportes a SENASA para que a su vez SENASA pueda reembolsarles los casos que ellos atienden de las personas aseguradas. Y por lo tanto, ese es un problema administrativo que tiene el mismo hospital. Pero entonces a eso se añade otro asunto, es que SENASA está aplicando también una fórmula ahí que si usted solicita 50,000 pesos, cuando viene a ver en la fórmula que te aplica, cuando viene a ver está recibiendo nada más 30 o 35,000 pesos. Yeah. En fin, la situación de los hospitales en sentido general amerita una atención urgente y yo estoy seguro que el presidente Danilo Medina no va a permitir que el caso de los hospitales pueda realmente mellar lo que es la imagen que Danilo tiene, que el presidente tiene como un hombre apegado a los sectores más excluidos de la sociedad. Bueno, indudablemente, Rafael, que el sistema de salud de la República Dominicana, de nuestro adorado país, pues está ahora mismo, si se quiere, en vilo, en espera a ver qué hacer, qué ocurre. Esta enfermedad que es producida por la picadura del mosquito que produce también el dengue, es el mismo mosquito que produce el dengue. Ahora, lo que yo no sé, porque los epidemiólogos no han sabido explicar cuándo produce el dengue y cuándo produce la chikungunya. ¿No han sabido explicar o no se han entendido? O no se han dejado entender. Ajá. Porque si el mosquito que produce esa misma enfermedad es el mismo, entonces se supone que con la picadura vienen las dos enfermedades, la chikungunya y el dengue. Porque el mosquito no va a decir, ahora te voy a pegar el dengue, ¡chac! ¿Verdad? Entonces va y pica al varón y le dice, ahora y a ti te voy a pegar la chikungunya. ¿Verdad que no? Como creo que no es así, no es tan El asunto es que ahora lo que se habla nada más de chikungunya. Exacto, ya no se habla de solamente. Dengue. Ya no se habla de dengue. Se habla de dengue. No se habla de dengue. Entonces el asunto es que el Ministerio de Salud Pública, el ministro, el doctor Freddy Hidalgo, un hombre de mucho accionar, de buenas intenciones, al parecer no está recibiendo los recursos económicos en cantidad suficiente para poder tener el sistema de salud pública del país abastecido con los medicamentos que se requieren para combatir esta y otras enfermedades. Este fin de semana, el Partido Gobernante de la Liberación Dominicana ha llamado a una jornada nacional, ha convocado a toda su militancia para que se integren en una jornada nacional de fumigación para controlar estos mosquitos vectores del dengue y la chikungunya. Pienso que la fuerza, la voluntad del pueblo dominicano debe aunarse, no debe haber un llamado de una entidad política X, sino de todas las fuerzas sociales del país, para que todos, absolutamente todos, aportemos nuestra mínima acción, que es eliminar un agua estancada, eliminar un neumático, una goma vieja que ya usted no use, que esté en el patio de su casa, una lata vieja de pintura, porque a los dominicanos que más les gusta guardar. Le gusta guardar, ¿no? Porque esta goma ya usted la quitó a su vehículo porque no le sirvió, pues no la guarde, porque ya no le va a servir. Porque usted lo va a tener un criadero de mosquitos. Yo tenía un amigo que tú lo conociste, se llama Ilidio. Vivía solo. Sí. Y en su casa tenía 3 tanques llenos en el patio. De agua. Tenía 4 poncheras. ¿Y para qué tanto? Y tenía hasta una carretilla llena de agua. De agua, criando mosquitos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Sin necesidad de acumular agua, entonces, la tenía, que los vecinos se conviertan en los principales denunciadores de aquel descuidado que cría mosquitos en su patio. ¿Por qué? Porque eso ahora mismo eso es criminal.
tú crías mosquitos. Está bien que tenemos déficit de agua. El agua no es 24 horas en todo el territorio nacional como debería ser el agua potable. Que lo guarde en su envase, en su tanque, en su cubeta, pero tápela. Tápela, Claro. tápela. Y cada 3 o 4 días recíclela, cámbiela. ¿Por qué? Porque indudablemente, Rafael, si se lo dejamos todo al gobierno, con los escasos recursos económicos, porque somos un país pobre, somos un país pobre, seguirán existiendo. Dijo un epidemiólogo que más del 60% de la población dominicana va a ser afectada por el chikungunya. ¿Más de cuánto? Más del 60%. 60%. 60%. O sea, cuando viene tú y yo no nos escaparemos, entonces. No, es posible que no. Imagínate, uno caminando por donde quiera. Bueno, pero más en el caso tuyo, que va para la capital de los mosquitos. Lo que pasa es que realmente... La capital de los mosquitos, ¿cuál es? No, somos nosotros, ¿tú crees? Yo quiero Villajaragua. Pero mira, pero fíjate una cosa, Ramón. Yo no he oído decir que en la Abreu, en la clínica Abreu, No, en los hospitales. o en la Abel González, o en los centros estos donde se tratan la gente que tiene seguro médico, o que tenemos Sí. un buen seguro médico, que hay chikungunya. están abarrotadas de chikungunya. ¿Qué ¿Qué es lo que está pasando? Son los hospitales. ¿Por qué en los barrios pobres que está? O sea, que esto es una enfermedad de los pobres, que Sí. ataca fundamentalmente a los pobres. Una entonces. azarosa enfermedad que le ha cogido con los pobres. ¿Verdad? Le ha O cogido sea, con los pobres. sí, porque son los que tienen menos condiciones Sí. de salubridad. Los mecanismos de defensa son menos adecuados, O no sea, tienen la comodidad de los apartamentos, las torres de lujo, que tienen cisterna, que tienen agua cerrada, que no la tienen esas comodidades. Viven en pisos altos. Tampoco. Por ejemplo, donde tú vives no sube un mosquito. Es muy alto, ¿no? Demasiado alto. ¿Hasta qué piso? Al menos que Albertina no lo críe. Al menos que Albertina no lo críe. ¿Pero hasta qué piso que suben los mosquitos? Apenas el segundo- Nadie, los mosquitos no le han dicho a nadie hasta qué piso. No dicen, pero ¿Hasta no qué pasa, piso es que no yo- pasan del que primer yo- piso. No pasan del primer piso, las salitas son muy pequeñas y no pueden alzar vuelo tan alto. ¿no? O sea, no duran tanto No, para llegar no, tan no, lejos. no, no. No Bueno, duran tanto, de todos sí. modos es una enfermedad realmente que desnuda también las condiciones de insalubridad, las condiciones de exclusión social, la desigualdad social, la pobreza en sentido general. O sea que ese es otro caso. El problema principal ahora está en que el acetaminofén, que es el medicamento por excelencia, así como los sueros para tratar esta enfermedad, han desaparecido o se han disminuido sustancialmente en los hospitales, en las boticas populares y en las farmacias. O sea que, pero estamos seguros que el gobierno, las autoridades de salud pública, deben andar detrás de solucionar por lo menos esa parte que es la deficiencia o el déficit que hay en los medicamentos como el acetaminofén y los sueros para atender los afectados de esta enfermedad. Por suerte, no es una enfermedad letal, no es una enfermedad que produce síntomas bastante incómodos por dolores en el cuerpo, fiebre intensa. A propósito, ¿cuántos han vómito. muerto? Pero no hay víctimas, no hay víctimas. No. No hay víctimas, no produce así decesos, al menos que no sea extremadamente de cuidado. Por eso yo insisto, los epidemiólogos han dicho que el mosquito Aedes aegypti, que tú lo conoces hace Contrario tiempo, al dengue, ¿no? es el Contrario que al produce el dengue. dengue y la chikungunya, pero ese Sí. mosquito ahora ha sido generoso. Cambió el dengue por la chikungunya, porque la chikungunya lo que te produce es dolores en el cuerpo, fiebre, vómito, pero no produce una baja en los mecanismos de defensa del organismo. Un mosquito inteligente, Sí, sí. mosquito inteligente. Bueno. Comerciales y regresamos en breve con más. De regreso con más de Al Punto, el señor Rafael Méndez y Trinidad y un servidor, Ramón García. Tenía mucho que no te decían el Trinidad, ¿verdad? Heredero de allá, de Cayo Levantado, Samaná. Para que ustedes vean lo que es la jurisdicción. Y del inmobiliaria en este santuario. país. Y del santuario De también. las ballenas, sí. Del santuario de la ballena también. Sí, sí. O sea, un pedazo Y de de mar. Cayo ¿no? Levantado. Tú tienes un pedazo de mar ahí. Cayo Levantado también nos También. corresponde. Tú y Ernesto Trinidad se van a hacer Estamos ricos con hablando, no, estamos hablando en serio yo creía que eran menos, pero me dijo un primo mío que realmente la fortunita anda por unos 8.000 millones de dólares. eso. De dólares. Sí.
O sea, pero eso siendo condescendiente con quienes lo tienen ahora. Consecuente, ¿verdad? Sí, consecuente, pero Sí, ahorita ponen ustedes un peaje ahí. todo eso tiene que pasar a manos de los Trinidad. O sea que cuando viene a ver los Trinidad o sus amigos, Ya tiene video. Mira, realmente... mira, Rafael, a propósito de que anteayer estuvo Miki aquí, ¿verdad? Ajá. Uno de los voceros del precandidato presidencial del PLD, Reinaldo Pared Pérez. Hoy, pues, nos han enviado el video de Francisco Javier García, otro de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, que está recorriendo el país en búsqueda, en el inicio de los votos. Si me corre la pantalla Palmo a por palmo. acá, si me corre la pantalla mejor, en búsqueda de los votos que le podrían garantizar la candidatura presidencial de cara a las elecciones del 2016. Francisco Javier, un hombre que ha sido en varias ocasiones jefe de campaña del PLD, jefe de campaña del PLD, prácticamente todas las campañas. No, Sí, la primera, la del 96, sí, No, la estoy no. viendo, sí. La del 96, el jefe de campaña fue Danilo Danilo Medina. Medina. Pero después, la del 2000, ¿quién fue el jefe de campaña? Francisco Javier. No. Sí, la del 2000, En el sí, 2000 cuando no. Danilo fue candidato, sí. ¿Cuál fue entonces? Vamos a ver. No fue Francisco Javier, la única elección que ha perdido. No fue. En el 2004, ¿quién fue? No recuerdo. Pero En el 2008, ¿quién fue? En el 2010, ¿quién fue? En el 2012, ¿quién fue? Bueno, la mayoría de las elecciones que ha ganado el PLD, Francisco Javier ha sido el jefe de campaña. Estas fueron las imágenes del recorrido de Francisco Javier por San Cristóbal, me parece que estaba por San Cristóbal, donde, como las imágenes demuestran, pues concita interés en los asistentes, que al parecer ahí no ha importado de otros partidos políticos. Al parecer mira, el síndico ahí. PLDistas, sí. Raúl Mondesi en San Cristóbal era que estaba, ¿Y a que cuánto? también le da su apoyo. Pero, pero Raúl Mondesi los anda todos. Bueno, tú sabes cómo es. Ese está como el PDI de ¿quién? De Ismael Reyes. De Ismael Reyes. Está apoyando a Abinader. Oye, pero... a Luis Abinader. Bueno, pero éxito a Francisco Javier García en este periplo, recorriendo palmo a palmo el territorio nacional y más allá también, buscando esos votos de las y los PLDistas para garantizar una buena pelea bueno, y pero, poder quizás. Pero ahí... Yo pienso que quizás él se conforma con la segunda. ¿Qué tú crees? Mira, ¿Tú crees? hay que ver, hay que esperar, porque es que... ¿Cuál es el problema que hay en este momento? Es que la población... ¿Cuál fue? Las encuestas dijeron que el 77, el 71% de la población Ajá. dice que está de acuerdo con que se modifique la Constitución para que Danilo sea presidente. Sí. Y el 61% de las personas que se identificaron como PRDistas, están de acuerdo con que se modifique la Constitución para que Danilo sea presidente. Hay otra parte que está identificada con Leonel. Me refiero al segmento simpatizante Del PLD. del PLD, militante o simpatizante del PRD, la franja morada, vamos a llamarle. ¿Qué pasa? Que mientras esos dos polos de tanta incidencia interna en el Partido de la Liberación Dominicana, porque Leonel todavía no ha dicho voy, Ya. aunque se sobreentiende que estará trabajando. Él está en campaña, tímidamente. Se pero está en sobreentiende que campaña. estará trabajando, pero no ha dicho voy. O sea, frente a la población todavía hay una espera. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la identificación que la población tiene con el presidente Danilo Medina, ante el nivel de valoración positiva que anda en un 89, 90, 91 que tiene Danilo Medina, ante la pregunta de si están de acuerdo con que se modifique la Constitución para que Danilo sea presidente de la República, el 70% dice que está de acuerdo, entre ellos el 61% que se identifica con el PRD dice que está de acuerdo. Significa entonces una retranca para que los precandidatos internos, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, realmente no logren despegar. Están así que todos están, Francisco Javier, Reinaldo Pared, Temístocles Montaz,
¿Cuál es el otro? Radamés Segura. Radamés Segura. José Bueno, Tomás pero se quedó en Radamés otra Segura ocasión. todavía no aparece en las encuestas, Sí, ¿no? sí, pero por lo menos está en la calle. Por lo menos está en la calle, pero, En la calle. pero por lo menos los que aparecen. Temístocles Montá, Reinaldo Párez Pérez y Francisco Javier García. Y la vicepresidenta, Margarita. Que no está en campaña todavía. Que no está en campaña. Sí. Por lo menos esos aparecen en las encuestas, pero todavía todos con un porcentaje de aceptación muy bajito. ¿Qué podría pasar? Bueno, en el otro polo, digo, esa es la realidad, ese es más o menos el cuadro que uno puede describir de lo que es la situación interna del PLD. del Partido de la Liberación ¿Y con el Dominicana. PRD entonces qué pasa? Bueno, yo no sé, yo oigo mucha gente que habla de que más temprano que tarde esa unidad en el Partido Revolucionario Dominicano tendrá que darse, llegará. o se dará o llegará. Sin embargo, parece que ya de manera definitiva hay un convencimiento de la gente de Hipólito y de Abinader, que son los líderes de lo que ellos llaman el PRD mayoritario, o de la tendencia o de los grupos mayoritarios que interactúan a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano. Parece que ellos han llegado al convencimiento de que realmente no hay posibilidad de llegar a un acuerdo y que nos van a seguir forzando hacia un acuerdo mientras tanto el tiempo va corriendo, que aunque son 2 años que faltan. Sí, pero ya hace 2 años. 2 años que faltan para las elecciones. Para las elecciones. Pero para la escogencia Tiene que ser antes. de un candidato presidencial y para la campaña interna para la selección de los candidatos presidenciales, Son meses realmente lo que falta. faltan meses. Meses. Lo que falta de años. Sí. O sea que ya en enero, Tiene que ya estar sea todo el mundo o en el febrero, formalmente los partidos abren la campaña interna. Para elegir aunque en no el la primer abran, semestre del año sí, el candidato de cara al 2016. por lo menos el candidato presidencial, Sí, que el siempre candidato se presidencial, escoge con un año antes de las 6 elecciones. meses en el primer semestre del año anterior a las elecciones. Exacto. Sí. Exacto. Pero O en sea el que- caso del PRD, Rafael, hay una situación. El ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, quien fue el candidato presidencial del PRD, sabemos la situación que tiene, fue el candidato en el 2012, junto al economista Luis Abinader, que habían estado unidos hasta ahora, pero según las encuestas han comenzado a dar señales, pues se incrementa la división dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Fíjate que ya la convergencia que mantenía unido a Luis Abinader y a Hipólito Mejía, compañeros de boletas ambos, Luis Abinader fue el candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía, en el 2012 ya Luis Abinader, por los resultados de las encuestas, ha anunciado un proyecto separado del PRD y de Hipólito Mejía. ¿Qué parejería se le mete De a la la gente? convergencia, de la De que convergencia. ya él pasó la materia de Ya vicepresidente. él pasó, exacto, dice que no Pero vuelve. esa vanidad, no vuelve, es una no vanidad vuelve pequeño burguesa. a cursar Así le pasó a asignatura. Jaime David, Pequeño burguesa, no burguesa. sí, o burguesa. Porque burgués, rico, de Sí. cuna. Rico O de sea, así cuna. le pasó a Jaime David, mira dónde está. O sea, que él no fue vicepresidente y no podía hacer, pues ahí terminó teniendo que Concluyó su aceptar, vida. no, que aceptar Un ministerio. un ministerio. Y terminó su Oye, vida política. porque este es el único país que la gente se cree que porque fue ministro ya no puede ser viceministro. Y porque fue o ya diputado, no puede ser director ya tiene que general. ser senador. Oh, pero ven acá, ¿qué es Si eso? fue regidor, ya tiene que ser diputado. Pero tú ves, por ejemplo, en Ecuador, tú ves en Brasil, que son presidentes y después son gobernadores. Bueno, el asunto es, Rafael, que en Y el ya caso, Luis Abinader, de parejero, porque es una parejería y una vanidad, dice que ya él no puede ser vicepresidente. porque ya Pero ven fue acá. candidato. Pues ya fue candidato. Luis, Oh. escucha, él me está mirando ahí. Luis, o uno Oh. de sus seguidores, tú no fuiste vicepresidente, fuiste Claro. candidato a la vicepresidencia de la República. Y en aras quizás de fortalecer el proyecto político que usted, señor Abinader, y el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez han comenzado hace pocos meses a trillar, con éxito yo diría, ¿sabe por qué con éxito? Porque han hecho apariciones en gran parte del territorio nacional y mucha gente lo ha seguido. Entonces pienso que deberían seguir unidos.
Mira, Pero Ramón, la parejería, como tú dices, sí, el ser comparón, el considerarse esa vanidad estrella. de esa ¿Tú burguesía. recuerdas ¿Eh? una de las mejores orquestas de merengue que se constituyó aquí en la República Dominicana? Si no de la mejor orquesta de merengue. ¿Cuál fue esa? Tenía mejor arreglo musical, mejores músicos, mejores vocalistas. Una orquesta que fue muy efímera, solo tuvo una producción que se llamó la Orquesta Internacional. Ajá. Ahí estaba Ramón Orlando, un excelente arreglista, Sí. pianista, un excelente músico. Sí. Es un artista completo. Ahí estaba Peter Muy mal Cruz, pero no muy mal cantante. muy mal cantante, pero un artista completo. Sí. Compositor, arreglista. Ha tenido ¿Y qué pasó? Ha tenido que engancharse a cantante porque ninguno de los que están con él, desde que él lo hace estrellas, se van. Entonces estuvo Peter Cruz, estuvo Ramón Orlando, estuvo Henry García, estuvo, ¿cómo que se llama? Benny Ortiz. O sea, lo mejor, las mejores voces del ¿Y qué merengue pasó? dominicano. Duró menos que una cucaracha y un gallinero de ¿Y gallina. qué tiene eso que ver con la política? Eso mismo sucede en la política. Tantas estrellas no pueden estar juntas a veces. En el caso del PRD, todo el mundo se considera estrella. Pero fíjate una Luis Abinader cosa, se considera una estrella. Ramón, Hipólito se considera Ramón, una y estrella. ahí es el- Miguel Vargas se considera una estrella. Y como son estrellas todas, hay una que no Mira. quiere que la otra le quite brillo. Mira, el grave error de los políticos a veces es creer, y me sigo refiriendo a Abinader, que por el hecho de sacar un determinado, un % cómodo en las En encuestas, encuesta. creen que por eso ya tienen un perfil presidencial. Oye, lograr un perfil presidencial no es tan fácil, no es tan fácil. Usted puede ver aquí, con perfil presidencial, usted lo cuenta con los dedos en las manos. Todavía a Abinader le falta pulimento para convertirse realmente en un producto político presidencial. Un producto presidencial, vamos a decir, bueno, comenzando con el mismo Danilo Medina. Pero ¿cuánto le costó a Danilo Medina construir y vender Un proyecto. y que la población acepte ese producto, ese perfil? Un producto presidencial es Leonel Fernández. Digo, un hombre con perfil presidencial. Un perfil presidencial es Reinaldo Hipólito Pérez. Mejía. Reinaldo No, Pérez. todavía. Hipólito Mejía. Un producto presidencial es Miguel Vargas. Sí, ¿Eh? fue candidato en los Claro. 2008 y sacó un buen porcentaje. Claro. Oye, fuera de esos 4 o 5, después son figuras secundarias que van poco a poco calando y que se ven como figuras de relevo. Lo que le De pasó- relevo, lo que pero le que pasó a Abinader, todavía no construyen, y aun cuando tengan un buen nivel de aceptación en las encuestas, una buena valoración a nivel de las encuestas, de ahí a creerse que realmente ya, como el caso de Abinader, ya él puede ser una figura que compita con esas figuras presidenciales, hay que verlo. Lo que No estoy sucede- diciendo que no lo esté, Lo que pero hay que sucede verlo. es con Abinader que él recibió recientemente la visita del embajador de los Estados Unidos en el país. Ah, porque lo visitó primero que Hipólito. Recibió Lo visitó primero que Hipólito y ya él cree con recibió eso. la visita del presidente Danilo Medina, en una ocasión, primero que a otro candidato, a otro integrante de ese partido. Sí. Y ha aparecido en algunas de las encuestas que se han dado a conocer hasta ahora, si se quiere, una buena posición. Entonces él cree que del dicho al hecho hay poco trecho y que ya él puede ser una figura presidencial. Y que debemos en consecuencia- aclarar una cosa, Ramón, porque ahorita van a decir, ese análisis se debe de Ramón García y Rafael Méndez a que ellos están de un lado. No se trata de eso. Ah, porque ellos lo que quieren es a Hipólito Mejía, porque es más fácil vencerlo. No, se trata de eso. no. Estamos haciendo, si se quiere, un gran esfuerzo de objetividad, sobre todo ha sido de las herramientas mercadológicas, de lo que establecen los mercadólogos y los que establecen la técnica de la mercadología política, la mercadología del mercadeo en sentido general. No, o sea, aclaramos esto para que no vayan a ver, Ramón, Sí. que nosotros lo estamos haciendo porque No. lo que queremos es que Hipólito Mejía sea candidato, porque ahorita yo estoy seguro que muchísimos PRDistas que nos están viendo, sobre todo algunos diputados que me han dicho que no ven, me dicen, no, eso es que esta gente lo que quiere es que sea Hipólito, No. para otra vez vencerlo. No. Y no se trata de eso, porque yo soy de los que creo que el PRD, que nosotros ganamos las elecciones, pero el PRD las perdió. Las elecciones pasadas, Sí. por los errores de Hipólito Mejía. Ya.
Bueno, mira, Rafael, hace falta una pausa comercial, pero yo creo que ya no hay tiempo. Vamos pausa a seguir con los minutos que nos quedan para ya volado, como dice. Pero indudablemente que la situación del PRD es una situación que cada vez más se enchiva. Como decían antes, ¿tú recuerdas cuando un vehículo no podía cruzar por un lado fangoso? El PRD, el PRD ha estado quemando las gomas en ese lugar del cual no puede salir. Lamentablemente, y digo que lamentablemente, ¿sabe por qué? Porque al sistema de partido político de la República Dominicana le hace falta entidades que puedan hacer oposición. Sí. ¿Tú sabes lo que es la grandeza de la democracia? Que el Congreso esté fraccionado, que el Congreso, ningún partido político tenga mayoría, Ramón, no quiero que los proyectos a Rafael se puedan aprobar de consenso, de acuerdo, no con un maletín, sino de consenso para beneficio del país. ¿Tú no quieres que concluya el programa? Sin que tú me aclares este titular. Vamos a ver, ¿qué dice el titular? Vamos a ver, póngamelo ahí, porque yo como que no lo entiendo mucho este título. ¿Cuál de ellos? Vamos a poner este que se lee más. Policía sin pista. Sin pistas. Sí. ¿De qué? Ah, sin pistas. Sin pistas. Sin huellas. No que no entiendo, ¿no? Sin Sino huellas. Sí, De quienes asesinaron a la teniente. todavía sí. Sí. O sea que... ¿Sí? Policía sin pistas Sí. sobre asesinos de la teniente. Realmente no podemos pedirle tanto a la policía. No podemos pedirle que a esta altura ya pueda tener realmente atrapados los asesinos. Este ha sido un hecho realmente... Se supone que esa muchacha no estaba sola y que a esa hora tenía que haber algún policía cerca de ella ahí. Precisamente eso es que yo quiero, ahí era que yo quería llegar. ¿Cómo esta muchacha, esta señora, se presenta sola a un lugar así? Lo que dijimos ayer. Un lugar de mucho tránsito. Lo que dijimos ayer, las armas, por Dios, las armas. Con una pistola. Las armas no son ninguna protección, al contrario. Las armas lo que se constituyen, esas armas al cinto de manera innecesaria, lo que se constituye es un peligro de vida para quien la soporte, quien la porta. El camino a la muerte. O sea que, por Dios, esa inclinación a andar armado, esa inclinación a que yo no pueda andar desarmado, esa inclinación a que, como nos dicen a los políticos, mire, yo no puedo pasar esta campaña desarmado, pero ven acá, por Dios. Rafael, el tiempo se agotó por el día de hoy. Mañana, Dios mediante, a las 4 en punto de la tarde, estaremos con ustedes en otra entrega de Al Punto. Rafael Méndez y un servidor, Ramón García, estuvimos con ustedes. En breve, los amigos del Poder de la Tarde. No se lo pierdan.